Entonces les decía que esta herramienta ¿Cuál de es la dirección? esta 110 378 949. Yo les decía que esta herramienta, perdón, o el Visual Studio, cuando nosotros agregamos la referencia de nuestro servicio, es lo que hace automáticamente generarnos los endpoints y colocarlos en nuestro archivo de configuración, y adicional a eso nos genera las definiciones del contrato. Entonces voy a mostrarles acá cómo es esto. Perdón. Vamos a ir mirando de una vez cómo se hace eso. Entonces para eso voy a abrir Visual Studio. Entonces yo acá en mi Visual Studio lo siguiente que voy a hacer es, me voy a agregar un clientecito. Vamos a agregar, voy a usar otra vez una aplicación WPF. Está. Entonces vamos a llamarla mbm.wcf.client. Entonces, para agregar un servicio, ya como vimos hace dos sesiones, simplemente acá, Add Service Reference. Entonces nosotros le vamos a dar acá en descubrir. Pero ¿qué pasa? Que solamente nos está apareciendo este servicio, este de acá. Pero ese no es el servicio de nosotros. Entonces lo que nosotros debemos hacer para que nuestros servicios estén disponibles es lo siguiente. Dentro de mi app config de mi host, debo agregar un nuevo endpoint que tenga la metadata disponible. Entonces, ¿qué hago? Le doy acá en editar WCF configuration, me voy acá a mis endpoints y voy a agregar un nuevo endpoint que va a tener la siguiente dirección: http, ¿qué puerto le estamos poniendo? 7070, http localhost .7070 slash mbm services y vamos a agregarle esta extensión. Entonces acá en binding voy a cambiarle el tipo de binding y le voy a poner mex http binding, y en el contrato le voy a poner iMetadata exchange. Voy a guardar. Y acá tengo mi nuevo endpoint. Me voy a copiar esta dirección. Voy a compilar. Entonces, para que mis servicios puedan aparecer en esa referencia que quiero agregar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo? Pero antes de eso, para yo poder agregar mi servicio, ¿qué debo hacer? ¿Qué condición debe cumplirse para yo poder agregarlo, para yo poder encontrarlo? Porque si le doy acá, voy a agregarle la referencia del servicio, add service reference, voy a copiar la dirección http localhost 7070 mbm services / meta. Si le doy ir, me sale un error. Tiene que compilar el proyecto.
Y además tengo que hacer otra cosita, debo activar esos servicios. Debo poner a andar el host. Recuerdan que yo lo tengo dentro de un service host. Entonces lo que hacemos es el siguiente un barbatruco. Vamos acá a la carpeta. Uy, ¿qué pasó? Arrancaste como usar. Sí. Ya sé qué es lo que pasa. Ajá, exactamente. Pero ese punto exe está por otro lado. Users infrase. Pero entonces ese punto de hecho solamente se ejecuta una vez mientras descubre el servicio. Sí, Ya después ya no. pero sí lo deben tener corriendo cuando lo vayan a consumir. Tengo acá Documents, Visual Studio 2013, Projects, MVM, WCF. Yo lo tengo corriendo y lo consumo normal. Pero mira que no esté consumiendo el Design Time, uno que tiene como una URL así, que dice Design Time. Porque esa es la URL de la librería de esta de acá que yo tengo acá. Dentro de mi librería de WCF yo tengo esta dirección. Esta sí me la va a descubrir. Y allá en la barra de tareas sí aparece un piñoncito, ¿no? ¿Dónde? En la barra de tareas aparece un piñoncito. Acá, esa. Ah, no. Ah, bueno, sí, cuando ya está corriendo. Pero él automáticamente activa este W. Aquí no está corriendo. Pero si yo le doy acá, vamos a darle nuevamente. Add Service Reference. Le doy descubrir. Vean que él me lo encuentra. Pero miren que me aparece esta otra dirección, Design Time Address, que es el base address que yo tengo definido acá. Pero es porque el Visual Studio automáticamente me lo levanta. Pero este yo sí debo levantarlo. Entonces me voy acá, clic derecho, correr como administrador, el host, mi frase. Y me aparece mi servicio con la lista de endpoints que tengo disponibles. Entonces lo siguiente que voy a hacer ahora sí es add service reference, doy http .localhost 7070 mvm services /mex, le doy ir y vean que ahora sí me aparece. Te voy a agregar la referencia mvm service reference. Ven que yo abro acá, me aparece mi contrato y la lista de mis operaciones. Le doy OK. Perfecto, entonces lo que yo le quería decir era lo siguiente: que el Visual Studio automáticamente, si nosotros vamos a nuestro archivo de configuración de nuestro cliente, vean que él mismo coge y me monta los endpoints de mi lado cliente. Si lo están viendo que son exactamente los mismos que yo le definí en mi servicio. Entonces, ¿qué hago yo del lado cliente? Simplemente selecciono el endpoint por el cual yo quiero enviar los mensajes, por el cual yo me quiero comunicar con el servicio. Muy bien, entonces les estaba mostrando este man genera dentro de mi app toda la configuración de mi servicio y en código me genera el contrato y me genera los tipos de datos que yo estoy usando. Si yo le doy acá, aparecen mi contrato con los respectivos métodos. Muy bien. Ahora,
qué debo hacer para consumirme esos servicios. Ya ustedes lo conocen la forma, pero hay otra forma que es crear el Channel Factory en caso de que ustedes no tengan la forma de generar ese código que le genera el Visual Studio automáticamente. Ustedes lo que hacen es, los pasos que ustedes deben seguir es crear el factory, que es ese client que nos genera el Visual Studio, crear el canal, después hacer la llamada a los métodos y por último cerrar el canal. Eso no lo vamos a ver ahorita porque con el client es mucho más fácil, ya que esa es la clase factory que nos genera el Visual Studio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy fácil, ya eso lo vimos de hecho. Estoy aquí en la vista. Voy a generar rápidamente. Perdón. Este data grid. Y voy a hacer una cosita dentro del servicio, y es que lo voy a habilitar ¿se acuerdan el atributo que yo debo agregar para que sea el behavior que yo debo agregar para que sea una sola instancia por servicio? Que debo agregar aquí. Ahí está, en el IntelliJ está Service Behavior. Y acá, Instance Constant Mode. ¿Y cuál debo poner? El 5. Exactamente. Eso se puede hacer por configuración también. ¿Cómo? Eso se puede hacer por configuración, ¿no? Sí. Voy a compilar. Ahí sí will succeed. Entonces estamos viendo, voy acá para agilizar la cosa, voy a agregar de una vez aquí mi proxy. Entonces mvm service reference mvm service client igual a new. Bueno, vamos a darlo así aquí, y acá en el constructor lo voy a inicializar. Le digo service igual a new mvm service client, y ya no voy a utilizar el constructor que utilizamos la vez pasada, que es el constructor por defecto, sino que voy a utilizar uno de los constructores que me aparece allí. Voy a utilizar este endpoint configuration name para yo decirle por cuál endpoint me quiero ir. Entonces vamos a ir a mirar acá cuáles fueron los nombres que él me puso. Voy a utilizar el HTTP, y lo voy a poner aquí. Entonces voy a crear acá mvm data, sí, creo que fue que la llamamos, ¿cierto? Okay, sí. mvm data igual a new mvm data, y agregarle algo aquí, mvm data punto código 1, 2, 3 mvm data punto nombre igual a
mdata punto fecha igual a datetime punto now. Entonces el siguiente paso es ¿cuál? Llamar los métodos mvmdata punto service save mvmdata y vamos a pasarle como parámetro el objeto que creamos. Lo siguiente que voy a hacer es simplemente cerrar el canal. Pero antes de eso voy a llenarle al grid, lo voy a llenar con la lista que voy creando. Voy a ponerle un nombre a ese man, grd mvmdata, grd mvmdata punto data items source igual a service punto ¿cómo era que se llamaba? Get mvmdata. Cerramos el servicio y vamos a echarle candela. Pero antes de eso, recuerden que debo tener mis servicios corriendo. Voy acá y le digo correr como administrador. Muy bien. Ahora sí le echamos candela a este man de acá. Vamos a cambiarle acá, vamos a decirle que sea nuestro proyecto de inicio y vamos a correr. Vean que allí nos aparece el objeto que acabamos de crear. Si yo vuelvo y lo corro, vean que se nos cumple lo que habíamos hablado la vez pasada, que yo con la misma instancia tengo la misma instancia, para mi servicio. Muy bien, entonces eso es como la forma para utilizar nuestro servicio. Ahora, los clientes, al igual que el lado del servicio, también los podemos configurar a través de los bindings o de los behaviors. Ya eso ya lo vimos. Entonces voy a pasar al siguiente tema, y es el manejo de excepciones. En WCF existen como dos tipos de excepciones principales, que son las que están viendo ahí en la presentación. Son los Communication Exception y los Timeout Exception. Esos dos son los tipos de excepciones principales que se les pueden presentar a la hora de ustedes estar desarrollando y estar trabajando con WCF. El primero se presenta cuando hay errores en comunicación, por ejemplo que tengo un endpoint mal definido, que tengo una URL mal definida. Y el otro son los Foul Exceptions, que son lanzadas por las operaciones. Es decir, yo por ejemplo dentro de mi lógica de negocio, por ejemplo me colocaron el código mal, yo puedo retornar una excepción del tipo Foul Exception y esa va a ser capturada como un Communication Exception. Las segundas son los Timeout Exception. Se presenta por tiempo excedido en la solicitud, que se puede dar por ejemplo cuando el servidor no responde y esas cosas que ustedes saben, y lanzadas por errores en el canal de transporte. Por ejemplo, cuando yo tengo mal configurada la seguridad dentro de mi binding, se puede presentar ese error también. Entonces les voy a mostrar de una vez cómo es este punto. Entonces acá dentro de mi proyectico, lo que voy a hacer es voy a agregar un bloque try catch
y voy a agregar los diferentes tipos de excepciones que se me pueden presentar. Entonces el primero es foul exception. Los segundos son communication exception, que lo vamos a ver ahorita con otro ejercicio que hagamos más adelante. Vamos a ver ese communication exception. Y por último está el timeout exception. Box.show para mostrar la excepción, f.message c.message. Ahora dijiste que lo que se lanza como un foul exception desde el servicio se captura aquí como un communication exception. No, se captura también como un foul exception, sino que está dentro de los communication exception. Muy bien. Entonces me voy a ir acá a mi servicio y voy a modificar mi método. Entonces, por ejemplo, acá en el save voy a agregar una excepción. If, por ejemplo, mdata.nombre está vacío, entonces voy a mandar una excepción, un nuevo foul exception, perdón, new foul exception. Le va a mandar la razón. El campo nombre es requerido. Entonces acá voy a modificar esa vaina. Era la main windows y no le voy a pasar nombre. Compilar. Están viendo que no se equivoca y no lo ayudan. Muy bien. Ahora pongo a correr mi host. Para los errores, el namespace. La librería sí es service model. Sí. Pero ya está dentro de system.servicemodel.foulException, ¿sí? System.servicemodel. Bien, ya vamos a probar lo que hicimos. Voy a ejecutar. Y no me funcionó. Voy a ponerle un breakpoint aquí a ver si entra. Sí, lo estás corriendo por fuera del depurador, ¿no? Sí, por eso no entra el breakpoint. Vamos a probarlo con el otro. String.snurOrEmpty mdata.nombre. Si fue nombre la que yo cambié. Sí. Compilamos. Succeed. Okay. Corremos.
Y ahí sí me aparece campo nombre requerido. Entonces le voy a poner un breakpoint para que ahora sí miren bien a las excepciones a las que está entrando. Y ahora voy a modificar el otro mmm service para que me bote una excepción de timeout. Le voy a poner que lo voy a poner a dormir 5 segundos. Pero primero les voy a mostrar la primera excepción. Entonces vean que él acá me entra dentro de mi fold exception y me dice el campo nombre es requerido. Ahora voy a mandarle el nombre para que me entre al segundo método y me bote la otra excepción. Bueno, ahí funcionó correctamente, pero es porque yo, dentro de mi configuración, yo debo decirle a mi binding, a mi basic HTTP binding, que el timeout, que el send timeout, perdón, lo voy a poner en un segundo, hora, minuto, segundo, sí, así. Y ahora sí lo voy a ejecutar. Sigue funcionando, entonces creo que lo puse mal. 0 0 1. No, ¿cómo es la cosa? ¿Y si es el send? ¿No es el...? Sí, sí es este. Bueno, el otro es que aquel otro sí lo compilaste, ¿Veis? sí lo pusiste correcto. El timeout de no enviar sino de recibir. No, pero sí es eso. Lo que pasa es que lo puse donde no era. Binding, basic HTTP binding, basic HTTP binding y mmm service. Mira una cosa. Binding, basic HTTP binding plus timeout. Open timeout, send timeout. Close timeout, listo. Y el open timeout. A guardar. Debo parar esto para que compile. Ahora sí. Entonces ahora sí me sale la excepción de timeout exception. Listo. Y las de communication exception se las voy a mostrar ahorita con un ejercicio que vamos a hacer ahorita. Entonces voy a ponerle nuevamente, voy a poner esto, quitarle esto acá, los voy a poner otra vez como estaban. Bien. Lo siguiente es
los métodos asíncronos, que ya lo trabajamos la vez pasada. Ya ustedes saben cómo es la cosa. Service.get mvm data, save mvm data async, así es como lo llamo. Eso es todo. Y ya ustedes saben que para habilitarle el handler debo ir acá a configure service reference y le digo que me genere operaciones asíncronas. Para este coso le digo service punto save mvm data complete. Vamos a ponerle aquí un message box simplemente. Vamos a decirle objeto guardado. Iniciamos el servicio una vez más. Corremos. Esa, nuestro método asíncrono. Ya eso lo habíamos visto la vez pasada igual. Entonces no tiene mucha ciencia. Lo siguiente y que yo les hablaba de la primera vez, creo que fue, no sé si fue la primera o la segunda, que les hablaba de compartir los assemblies. Fue la primera, si no se acuerdan porque fue en la primera. Listo. Entonces lo que yo puedo hacer es que si por ejemplo yo defino ciertos atributos dentro de mis objetos, dentro de mis data contracts, ciertos atributos que yo no quisiera perder a la hora de generar el código dentro de mi cliente, yo la estrategia que puedo utilizar es la de compartir los assemblies. ¿Qué hace esto de compartir assemblies? Imagínenselo como algo transversal, ¿cierto? Donde yo tengo por acá mi servicio, tengo mi cliente. Imagínense por acá que yo tengo mis data contracts o mis entidades, por decirlo así. Entonces yo puedo referenciar mis entidades dentro de mi servicio y a su vez puedo referenciar también esas entidades de mi lado cliente. ¿Qué pasa? Que mi servicio WCF va a ser capaz de leer las mismas entidades tanto para el lado cliente como para el lado del servicio, como para el lado del cliente. ¿Cómo es esa vaina? Muy fácil. Entonces me vengo acá y lo que hago es lo siguiente, o lo que debo hacer es lo siguiente: debo agregar la referencia que yo quiero compartir. En este caso voy a compartir la referencia donde tengo mi data contract, que es dentro de mi mismo servicio WCF. Yo le doy OK y me voy a mi servicio, a la referencia de mi servicio, pero antes de eso aquí me salió un error. Voy a compilar este solo para que no me salga error.
Muy bien, ahora me voy acá y le doy clic derecho y le doy donde dice configurar service reference. Entonces acá abajo, en la parte de abajo, en esta parte, dice un checkboxito que dice reutilizar tipos en los assembly referenciados. Entonces a partir de allí yo puedo tener dos formas de agregarlos: o puedo reutilizar todos los tipos que yo encuentre dentro de mis librerías referenciadas, o simplemente le puedo especificar cuál es la que yo quiero utilizar. Si yo quisiera utilizar solamente esta, pues le daría acá, o le digo que me intente reutilizar todo lo que más pueda. Le doy OK. Espero que se actualice la referencia del servicio. Y si ahora abrimos aquí mi reference, estos son los proxies, vamos a encontrar que él ya no me genera lo que antes me generaba. Les voy a mostrar de nuevo. Voy a quitar la referencia primero, la de esta, la que acabé de agregar, la voy a quitar y voy a actualizar la referencia del servicio, update service reference. Entonces ahora sí, si nos venimos acá, se darán cuenta que él automáticamente me crea la clase con mis atributos: nombre field, código field y ese tipo de cosas. Entonces si yo ahora agrego la referencia add reference de mi WCF, que es donde tengo mis entidades, actualizo la referencia del servicio update service reference, vean que él me desaparece de aquí lo que teníamos, que era nuestro MVM data. Entonces si yo me voy por acá, vamos a buscar por ejemplo get MVM data, vean que si yo me voy a la definición de este tipo de datos, me va a llevar directamente a la clase que yo definí dentro de mi librería del servicio. O sea que le podría quitar esos dataportes únicamente. ¿Ah? Ya no los necesitaría. Sí, igual lo necesitaría porque es para poderlo, eso es serializar. para poder serializarlo exactamente. Entonces si por ejemplo yo tuviera un constructor acá, si yo tuviera mi constructor por defecto, pero adicional a eso tuviera otro constructor donde recibo como parámetro las propiedades nombre, string código, fecha, vamos a ponerle datetime, perdón, fecha, eso. Entonces ya de mi lado cliente se van a dar cuenta que yo puedo tener, voy a crear un nuevo MVM data, MVM data 2 igual a new MVM data. Pusiste la Eso ahí sí. Entonces vean que acá ya me aparecen mis dos constructores, no tuve que agregar ninguna referencia ni tuve que actualizar la referencia del servicio. Simplemente ¿por qué? Porque ya mis entidades están apuntando directamente a las mismas entidades que utiliza el servicio. Y entonces podría reutilizar pues métodos concretamente. Pueden reutilizar exactamente. Si yo tengo dentro de mis clases ciertos métodos, por ejemplo get código más nombre, que ya yo lo puedo reutilizar. Por ejemplo, si yo tuviera otra propiedad también, data member, un string
que lo llamáramos identificación completa, y yo simplemente le digo return código más nombre. Del set. Entonces yo acá vería, por ejemplo en ese man, voy a mostrarle identificación completa, y vean que son los mismos objetos de mi librería. Entonces acá puedo utilizar el constructor que ya definí. Y le digo service.save mbm data. Voy a utilizar el async data 2, y le tiramos candela. Dime. No pusiste le hiciste el llamado a la sync antes de configurar el Bueno, manejador. listo. Ahí me aparece 1, 2, 3 Juan Ramírez, que es de acá la identificación completa. Me sale un error, dice que no tengo un set definido. Este WCF requiere que las propiedades tengan el set, y sea que esté vacío. Es Juan Ramírez, identificación completa, y me dice objeto guardado para el siguiente, y listo. Dime. Si hace esa propiedad nueva que creaste, le quitas el atributo de serialización ferrosa. Claro. El data member, este. Ajá. Vamos a mirar. Yo creo que aquí no nos sacaría error. Eso. Pero si está cogiendo el servicio de Sí, mira que acá está de hecho identificación completa. ¿Pero por qué? Porque yo le tengo... pero todavía lo debe estar cogiendo con data member, ¿no? No, porque ¿qué es lo que pasa? Que es que yo estoy apuntando directamente allá. Sí, pero cuando iniciaste el servicio no se había compilado, no compilaste, no, ya estaban iniciados, todavía está cogiendo la compilación vieja, ¿no? No. Lo que pasa es que identificación completa simplemente es un atributo que es la suma de otros dos. A pesar de que no está viajando por el servicio, que no tiene el atributo de serialización, yo de mi lado cliente, como estoy referenciando exactamente, simplemente estoy diciendo a código que sí está viajando, más nombre que sí está viajando, las estoy utilizando en identificación completa, a pesar de que identificación completa como tal no está viajando. Que te la tomas otra Sí, claro. quitarle el set otra vez. ¿El qué? El set. El set. Para que veas que ya no estaba viajando. No, para ver si quitándole el atributo también exige que tenga. Ah, claro. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque ya no está viajando por el servicio. Esa propiedad. Por eso ya no exige el set. ¿Qué dudas tienen? Los veo muy callados. Están que se van de nariz contra pantalla. Y por último, vamos a ver lo que son
o la programación de los metadata, cómo utilizar los metadata del lado cliente. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para yo poder utilizar de mi lado cliente, para yo poder utilizar dinámicamente los endpoints que yo genero. Entonces lo que yo hago es, a través de la metadata, consultar los endpoints que tengo y dinámicamente asignarle un endpoint. Entonces vamos a mirar rápidamente. Dentro de mi main Windows, una vaina que se llaman Service Endpoint Collections. Y acá lo que uso es, llamo una clase que se llama metadata exchange. ¿Cuál es? Espérenme, yo me acuerdo. Metadata resolver. Punto resolve, tiene un método que se llama resolve. Le paso el tipo de mi contrato, que se llama en este caso IMVM Service. Y le paso la dirección, pero ¿qué dirección le paso? La dirección donde está mi metadata. Entonces le digo new endpoint address y le paso la URL http localhost 2.localhost/mvmservices/mex. Es así, ¿cierto? http, eso, gracias. Y ahora lo que hago es, para ver todos los endpoints que eso me trae, simplemente le doy endpoint service endpoint, service endpoint, dentro de mi lista de endpoints. Entonces lo que hago es, para cada endpoint voy a utilizar lo mismo. Yo le voy a poner un breakpoint acá, pero lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a cambiar el constructor que estoy utilizando para mi proxy y voy a utilizar otro constructor, que es este, donde le voy a especificar el endpoint, el binding, perdón, y la dirección. Entonces lo que hago es simplemente service endpoint punto service endpoint, eso está de acá, punto binding, coma, service endpoint punto address. Sí, muy difícil. Vamos a correrlo. Entonces vean acá dentro de endpoints, me dice que tengo 5 endpoints, uno por basic, 3 por basic HTTP binding, uno por WS y otro por TCP, que son exactamente los mismos endpoints que yo tengo acá. Entonces, ¿qué hace él? Coge el primer endpoint, crea un servicio por el primer endpoint, Juan Ramírez, me voy para el siguiente endpoint, que tiene como dirección el alterno,
Sigo recorriendo mi lista de endpoints, pero ahí. Y por acá me sale mi communication exception. Me dice que una llamada falló. Y eso era lo que yo les quería mostrar. Es porque simplemente uno de los endpoints no está correctamente configurado. Entonces ahí es cuando se puede presentar un error de communication exception. Y vean que ahí está. Creo que dos por cada endpoint, y por eso la lista de datos se me creció tanto. Utilicé de los 5 endpoints, utilicé 4, o sea que generé 8 registros nuevos. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Algo que se me olvidó colocar acá en el manejo de excepciones es lo siguiente: service.abortar. ¿Qué diferencia creen que existe entre cerrar y abortar el servicio? ¿Ah? Abortar es como un cerrado pero forzoso. Cuando yo le doy close, si por ejemplo yo estoy realizando una operación asíncrona que todavía no ha terminado, con el close él va a esperar a que esa operación termine, mientras que con el abortar esa operación se finaliza enseguida. Esa es como una de las principales diferencias. El close va a esperar a cerrar, mientras que el abortar si es inmediato y es forzoso. ¿Qué dudas tienen? La producción ya.